Bienvenidos a los rincones más oscuros de lo desconocido, donde la realidad y el miedo chocan en un ballet de pesadilla. Juntos, revelaremos la aterradora verdad detrás de algunos de los acontecimientos nocturnos más inquietantes de la historia. Cada uno de ellos, un susurro de verdadero horror, envuelto en el temor de la noche. Soy su guía en este desgarrador viaje, donde la única certeza es la incertidumbre y el miedo es inimaginable. La escalofriante historia del Castillo del Asesinato, una guarida de terror construida por el asesino en serie H.H. Holmes. La ciudad de Chicago era su coto de caza, y dentro de este gran castillo, Holmes atraía a sus víctimas con falsas promesas, solo para que cayeran en su red de terror de pesadilla. Dentro del laberinto de este inquietante edificio, los muros contenían secretos inimaginables, diseñados para ocultar la verdad macabra. Mujeres jóvenes, hombres y niños, todos presa inocente de un depredador en la noche. La conmovedora historia de Smurl Hunting, un fenómeno paranormal que aterrorizó a la familia Smurl durante años. Sonidos misteriosos, sombras siniestras y manos invisibles fueron solo algunas de las escalofriantes experiencias que los atormentaron, convirtiendo su otrora pacífico hogar en un bastión de miedo. Prometiendo no olvidar nunca, se convirtieron en testimonios vivos del aspecto nocturno del verdadero miedo, donde la noche no era un paso para dormir, sino un viaje hacia el horror. La inquietante narrativa de los Black Eyed Kids, seres espeluznantes que se dice que se les aparecen a los individuos en la oscuridad de la noche. Profundizamos en numerosos relatos escalofriantes en los que estas entidades, siniestramente desprovistas de emociones, buscaban entrar en casas y automóviles, trayendo consigo una inexplicable sensación de pavor. Su presencia era siniestra, sus intenciones oscuras y sus iris tan oscuros como las profundidades inexploradas del miedo humano. La implacable saga de la misteriosa muerte de Elisa Lam, una joven encontrada sin vida en un tanque de agua en lo alto de un hotel de Los Ángeles. Las espeluznantes imágenes de vigilancia revelaron un comportamiento extraño que algunos solo podían relacionar con una fuerza sobrenatural. Su inquietante historia sigue dejando perplejos a los expertos, su prematura muerte envuelta en un perpetuo manto de oscuridad y duda. El espeluznante recuerdo del exorcismo de Anneliese Michel, una historia que sacudió los cimientos mismos de los reinos convencionales. La joven Anneliese, que se creía poseída, pasó por innumerables exorcismos, cada uno más desgarrador que el anterior. Aunque la espantosa terrible experiencia ocurrió hace más de 4 décadas, los oscuros ecos de sus gritos atormentados todavía resuenan en la espeluznante extensión de la noche. La escalofriante historia del hombre polilla, una figura humanoide con ojos rojos brillantes y alas que susurran durante la noche. Los avistamientos de la anomalía aviar culminaron en el trágico colapso del Puente de Plata, un evento horrible que se cobró 46 vidas. El hombre polilla, sombrío y enigmático, se ha convertido desde entonces en leyenda, un escalofriante símbolo del terror nocturno. El escalofriante relato de los asesinatos del Hacha de Villisca, un crimen repulsivo que marcó la tranquila ciudad de Villisca a principios del siglo XX. Un visitante no invitado, ataviado con un hacha, convirtió un sueño tranquilo en una pesadilla salpicada de sangre, un evento oscuro que grabó miedo en la tranquila ciudad, cuyo recuerdo desdibuja las líneas entre lo real y lo aterradoramente surrealista. La inquietante narración del incidente del Paso Dyatlov, una caminata desamparada que terminó en misterio y muerte. 9 excursionistas en forma, con experiencia en los caminos de la naturaleza, fueron encontrados muertos y su tienda se abrió por dentro. Un relato del pánico y el miedo paralizante, esta historia de terror de la vida real cuestiona la comprensión de la humanidad sobre lo que acecha en el desierto nocturno. La implacable saga del Demon Core, nombre dado a una masa subcrítica de plutonio de 6,2 kilogramos. 2 veces en la historia, se cobró la vida de 2 brillantes científicos en un proceso separado de su investigación. La oscura historia señala cómo los horrores nocturnos no son necesariamente historias de lo sobrenatural, sino que también pueden nacer en el corazón de la innovación. La narrativa espeluznante del encuentro que Hopkinsville, un caso de un supuesto encuentro cercano con seres extraterrestres. Se decía que los hombrecitos verdes estaban equipados con orejas grandes y ojos deslumbrantes, prediciendo hasta dónde podría condenarse una mente exploratoria aventurándose en los reinos traicioneros de la noche desconocida. Background, Casa de Campo Oscura. La escalofriante historia de la desaparición de Louis Le Prince, pionero de las imágenes en movimiento. Rozando los hombros con las notorias guerras de patentes, y justo al borde de crear algo que cambiara el mundo, su misteriosa desaparición fue un final oscuro para un lapso de años lleno de acontecimientos, pero corto. La narrativa escalofriante del secuestro de bebés de Lindbergh. Un caso de alto riesgo que sacudió a Estados Unidos, el terror no invitado provocado por el agresor invisible demostró que la noche bien podría ser un caldo de cultivo de misterios irresolubles. La inquietante historia de The Amityville Hunting. Después de los espantosos asesinatos, se dijo que la propiedad había sido maldecida, infligiendo terror psicológico a los ocupantes posteriores, un potente recordatorio de las oscuras apariciones que la noche es capaz de iniciar. La implacable saga del caso Tamam Shud, un misterio que ha desafiado la resolución desde 1948.
El horrible descubrimiento del cuerpo de un hombre, un código desconcertante y un trozo de papel que decía Tamam Shud sacudieron la ciudad de Adelaida, y continúan desconcertando a criptólogos y detectives de todo el mundo. La espeluznante historia de la bruja de la campana, un poltergeist perturbado que se cree responsable de la prematura y trágica desaparición de John Bell a principios del siglo XIX. Es un relato que arroja luz sobre cómo el reino de la noche puede acunar terrores espantosos e invisibles que enfrían el núcleo mismo de la comprensión humana. La escalofriante narrativa de la desaparición de Agatha Christie. La propia reina del crimen se vio envuelta en un escenario alarmante de la vida real cuando desapareció sin dejar rastro, dejando al mundo preguntándose si la trama de su propia vida se había convertido en una inquietante historia de suspenso y miedo, lista para preparar el escenario para el terror nocturno. La escalofriante historia de la dama babushka. Apareciendo en medio de la escena del asesinato de Kennedy con una cámara, su identidad y sus imágenes viven en las espeluznantes sombras del misterio, burlándose del mundo con un acertijo de pesadilla que aún no se ha descifrado. El inquietante recuerdo de The Zodiac Killer. Deambulando impunemente por las calles y dejando atrás símbolos de pesadilla de su reinado de terror, infundió miedo en el corazón de San Francisco, haciendo del nombre Zodiac sinónimo de los interminables horrores nocturnos de esa época. La implacable saga de The Vegas Night Stalker. Un hombre que merodeaba por las calles de Las Vegas, aterrorizando a las mujeres con sus brutales ataques. Su insaciable sed de romper la paz nocturna dejaría la ciudad marcada, y marcaría el comienzo de un reinado de terror casi inigualable. La narrativa espeluznante de El Hacha de Nueva Orleans. Conocido por sus espantosos ataques nocturnos, esta siniestra figura proyecta una larga sombra sobre The Big Easy, introduciendo una era de miedo tan omnipresente como oscura. El escalofriante relato del barbero fantasma, un merodeador nocturno que aterrorizó al pueblo de Pascagoula con sus crímenes nocturnos. Con una máscara, irrumpió en las casas solo para cortarles el pelo a los habitantes, dejando la ciudad inquieta y las noches temerosas, envuelta en un extraño silencio perturbado por la paranoia. La inquietante historia de The Greenbrier Ghost, el nombre dado a una presencia espectral en el Tribunal de Justicia. Con su testimonio, se cree que condujo a la condena de su propio asesino. Es una visión extraordinaria de cómo los muertos siguen teniendo un impacto escalofriante en los vivos, especialmente cuando ocupan un lugar central en la teatralidad de la noche. La aterradora crónica del misterio de Whitehall. Los asesinatos sin resolver y la aparente falta de motivo alimentaron temores y sospechas en la población. Los siniestros incidentes y los titulares que los acompañaron de los periódicos nocturnos desempeñaron un papel importante a la hora de convertir las calles de Whitechapel en un telón de fondo apropiado para una de las series de crímenes más espantosas que aterrorizaron a Londres. La espeluznante narración de las cartas de Circleville. Las vidas devastadas y el reinado de terror al que fueron sometidos fueron testimonios del monstruoso poder del miedo generado a través de los silenciosos susurros de cartas inquietantes. Cada día que pasa, el terror se intensifica, profundizando cada vez más en el pantano de los inexplicables horrores nocturnos. El inquietante relato de The Teddy Bear Killer, que utilizó juguetes aparentemente inocentes como presagios de terror. Las sencillas construcciones, ahora vinculadas a las oscuras hazañas de su amo, se convirtieron en símbolos del temible terror de pesadilla que destroza la aparente paz de la noche, y nuestra percepción de seguridad inculcada para siempre con una inquietud que no puede olvidarse. La espeluznante historia del vampiro Crowling Grange. Los valles silenciosos de Cumbria resonaron con la falta de explicaciones para eventos extraños, borradores fríos que insinuaban una presencia de otro mundo, un vampiro, que se arrastraba desde las profundidades de la oscuridad para dar la bienvenida a la noche incapaz. La historia del vampiro que acecha en la desolada granja se desarrolló, y inmovilizó a los humanos contra la noche, contra el miedo sin jaulas.